Bendición, iglesia. Que Dios bendiga su vida. Que Dios bendiga al pueblo de Dios en esta noche. En esta noche, querida iglesia, yo quería compartir una palabra de Dios y que nosotros podamos escuchar con atención la palabra de Dios, podamos recibir la palabra de Dios en nuestro corazón en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11. Dice Hechos 16, 11. Lo primero vamos a orar. Vamos a encomendar la palabra del Señor al Señor, la palabra de Dios. Padre Santo, Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor, vengo delante de ti en esta noche. Padre Santo, tú conoces, Señor, mi corazón, conoce mi vida. Señor, también conoce a mis hermanos, Señor, que están en este lugar. Que seas tú, Señor, Padre Santo, hablando a tu pueblo, Señor, tocando sus corazones, que ellos puedan, Señor, entender lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, a recibir tu palabra, Señor, y a ponerla por obra también, Señor, como nos demanda, Señor, tu palabra. Tu Padre, te encomiendo, Señor, este mensaje, esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Atamos, Señor, todo espíritu inmundo que quiere interrumpir, Señor, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque hay poder en tu nombre, Señor. Toda distracción del diablo se va en el nombre de Jesús, porque hay poder en tu nombre, Señor. En este lugar, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a mi vida también, hablando, Señor, a mis hermanos, Señor, que están en este lugar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te encargo, Señor, esta palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11. Como título dice, encarcelado en Filipos. Dice que Pablo y Silas habían sido encarcelados en Filipos. Cuando nosotros empezamos a leer, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, de una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y se aconteció que mientras íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el Evangelio de salvación.
Dice que la muchacha esa que estaba endemoniada vio a los dos varones, a Pablo y a Silas, y empezaba a decir, ¿no?, a través del demonio, que estos eran hombres de Dios que venían a predicar el Evangelio. Dice, pero viendo sus amos, ¿no? Dice, versículo 18, dice que la muchacha lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Dice que aquello, cuando le habían sacado al espíritu inmundo de la muchacha, dice que comenzó, los que usaban a la muchacha, que vendían, como que la usaban a la mujer para que hiciera ganancia, a través de su adivinación, de su espíritu. Cuando vieron que salió el espíritu, cuando Pablo lo echó fuera, porque ya por mucho tiempo estaba molestando, diciendo, quizá todo el tiempo diciendo, estos son siervos de Dios viviente. Pablo entonces se molestó, dice que la reprendió y salió el espíritu de adivinación. Y seguimos leyendo, dice, capítulo 16, versículo 24, dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo quería, querido hermano, que vamos a detenerlo en ese versículo 25. La Biblia enseña que los siervos de Dios, los hombres de Dios, que muchas veces tienen que pasar por procesos, por dificultades en estos tiempos. Dice la Biblia que ellos fueron encarcelados, Pablo y Silas. Pero dice que en medio de esa tribulación, en medio de la angustia, en medio de la desesperación y también en medio del dolor, porque dice que ellos fueron azotados, ellos dicen que empezaron a hacer algo que no es normal en estos tiempos. Empezaron a cantar a Dios, empezaron a orar a Dios. Muchas veces nosotros, por cualquier cosa, queremos dejar el camino de Dios. Por cualquier cosa nosotros queremos ir al mundo a pecar. Pero estos hombres dan un ejemplo de que venga lo que venga, que pase lo que pase, Dios te guardará. Cuando nosotros confiamos en Dios, al Dios que hemos creído, que es un Dios vivo, un Dios real, nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. La oración dice que movió la mano de Dios. La oración es poderosa, amén. En la oración hay poder. Cuando
cosas van a suceder. Versículo 26 dice, cuando ellos empezaron a medianoche orando, Pablo y Silas dice, cantaban himnos a Dios, y dice que los presos lo oían. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Cuando nosotros vemos, hermano, que estos hombres, Pablo y Silas, oraron a Dios, la oración de Pablo fue tan poderosa que Dios hizo algo inmediato para librarlos, porque no era la voluntad de Dios que ellos se quedaran en la cárcel. Y en estos tiempos, hermano querido, la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, es que busquemos a Dios en oración hasta que las cosas sucedan realmente. Porque muchas veces nosotros no vemos la mano de Dios, no vemos la gloria de Dios, porque no creemos muchas veces, porque dudamos de Dios muchas veces. Yo lo digo esto de mi persona, de mí mismo. Muchas veces no creo, muchas veces dudamos, yo dudo, muchas veces no confiamos en Dios como Dios quiere. Pero el Señor me enseña a través de la palabra. Dice, cuando nosotros oramos buscando una respuesta y creemos en nuestro corazón, las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que suceder, porque Dios es un Dios de fe. Dice la Biblia que si fuera como un granito de mostaza, diría a este monte, échate para aquí, muévete para allá, y os será hecho, dice la Biblia. Lo que yo quiero centrar es que las cosas no se pueden ocultar, no se pueden esconder. Cuando una persona es espiritual, uno puede ver los frutos, puede ver qué clase de persona es, porque los frutos son productos, son como decirle, el resultado de su oración, el resultado de su búsqueda a Dios. En estos tiempos es fácil darse cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Por eso, hermano querido, la oración es importante, no solamente en los momentos difíciles, sino también en todo tiempo. Estar en oración, porque el enemigo puede atacar nuestra vida, el enemigo puede hacer algo en nosotros, y nosotros, si nos descuidamos en la oración, podemos después estar padeciendo muchas cosas. Por eso no hay que descuidarse en la oración, hermano. Nosotros tenemos que ser una iglesia que tenga que orar, tienen que orar. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Las cosas sucedieron aquí porque había oración. Y también había alabanza, dice que había himnos. Ellos cantaban, Pablo y Silas cantaban a Dios en su momento difícil, en su momento de prueba, en su momento de dolor. Ellos buscaban el rostro de Dios, buscaban una salida, una respuesta. A veces todo parece perdido, todas las cosas parece que no hay solución, pero en Dios sí hay solución, hermano. En Dios hay una puerta, hay una salida, hay una respuesta, pero está esperando. Por eso, hermano querido, es necesario buscar esa salida, buscar esa respuesta de Dios,
Esa cosa no la hace el hombre, la hace Dios. Yo siempre he dicho, la obra no lo hace el hombre, lo hace Dios. Y Él lo hace mejor que nosotros. Dice, versículo 26, y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Sucedió algo muy hermoso en este pasaje, en esta historia. Sucedió que se convirtieron los presos, se convirtió en carcelero, y todo lo que parecía imposible, ¿no? Dios lo transforma en posible. Dios lo transforma en algo para testimonio a la gente. Yo creo que uno tiene que atreverse a dar el primer paso de fe. Por eso la Biblia dice, el Señor Jesucristo le dijo a Marta, 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 ¿no te he dicho si crees verás la gloria de Dios? A nosotros, hermano, nos hace falta algo. Que nosotros busquemos la gloria de Dios. Que nosotros podamos ser personas transformadas, diferentes al mundo. Personas que porten algo en su vida. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Que la oración con fe mueve la mano de Dios. Y nosotros tenemos que provocar esto en estos tiempos, en esta iglesia. Es necesario, hermano, ponerse en la mano del Señor para hacer lo que Dios quiere. Por eso yo con estas palabras, yo quiero que sean de bendición. Que Pablo y Silas estaban presos, pero ellos no se dejaron persuadir por la situación que estaba pasando. Eran hombres que sabían lo que tenían que hacer en ese momento. Si nosotros estamos en esta condición espiritual, una iglesia donde no se mueve el poder de Dios, donde no se mueve la mano de Dios, no se mueve la gloria de Dios, tenemos que entender
que hay que hacer algo. Amén. Porque si no hacemos nada, el diablo va a hacer lo que él quiere con nosotros. Directamente le digo, la iglesia de Jesucristo, una iglesia de fe, una iglesia espiritual, donde Dios tiene que ser el centro en este lugar. La gloria sea siempre para Dios. Jesús, nosotros venimos a buscar a Jesucristo para llenarnos más de Él, para experimentar cosas con Él, para tener experiencia con Dios. Quizá hay algún enfermo entre nosotros que necesita sanidad. Pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la solución para nuestra vida. No hay que perder la fe, hermano querido. No hay que perder la esperanza. Hay que seguir perseverando en las cosas de Dios hasta que las cosas sucedan. Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar en nuestra vida. Un cambio necesitamos nosotros. Una restauración. Que la iglesia pueda levantarse una vez más, pueda levantar su cabeza al cielo y todos podamos recibir de parte de Dios lo que Él quiere darnos. Yo siempre he tenido en mi corazón, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Jesucristo no ha cambiado, hermano. Jesucristo no ha cambiado nunca ni cambiará jamás. Nosotros cambiamos. Nosotros muchas veces perdemos lo que Él nos dio. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo Dios que yo conocí hace 6 años atrás. Él seguía mucho más antes de que yo existiera y que todos estuviéramos aquí. Él existía ya, haciendo la obra, trabajando con la gente, haciendo esto, haciendo milagros. En los tiempos pasados Dios era un Dios que se dejaba ver, era un Dios que los milagros sucedían instantáneamente. Todo eso ha desaparecido y nosotros lo sabemos. Nosotros tenemos que saberlo, hermano. Es algo que ha sucedido, algo que está sucediendo. Pero yo no quiero que nosotros nos quedemos en esta condición espiritual. Podamos levantar nuestra cabeza, levantarnos en el nombre de Jesús, levantarnos a pelear la buena batalla de la fe, como dice la Biblia. No podemos retroceder, dice la Biblia. No somos los que retrocedemos, sino los que avanzamos. Por eso, hermano, es necesario que en los tiempos difíciles busquemos mucho más a Dios todavía. Que en los tiempos difíciles, en los tiempos adversos, podamos estar en más comunión con Dios todavía. Los tiempos difíciles muchas veces no son para sacarnos del camino, es para prepararnos más. Es para que nosotros consideremos nuestra vida y entonces empecemos a buscar más a Dios, a depender más de Dios. Por eso es necesario muchas veces, es necesario pasar por el fuego para ser quemado, para ser probado, como el oro en el crisol, dice la Biblia. Porque dependemos de Dios, necesitamos de Dios, necesitamos la respuesta de Dios en nuestra vida. Por eso, con estas palabras yo quiero dejarles, es para que nosotros sigamos buscando de Dios en los momentos difíciles,
en los momentos de prueba, que pase lo que pase, hay un Dios que pelea por nosotros, que nos da la fuerza, nos da la victoria. Y es algo lindo. No digo que la prueba sea linda, sino que es algo hermoso cuando uno decide seguir a Dios a pesar de todas las cosas que puedan pasar. Porque eso muestra de qué está hecha la persona. Porque yo puedo decirle muchas cosas de mí mismo, pero yo he tenido que atravesar momentos difíciles. Y usted también ha tenido que atravesar momentos difíciles. Pero aquí estamos en la casa de Dios. Yo estoy en la casa de Dios, permanezco en la casa de Dios. Aunque el diablo ha querido llevarme al mundo, hacerme discípulo de Satanás, sigo perseverando en su camino. Amén, para la gloria de Dios. Por eso, por esta palabra, que sea bendición la palabra de Dios y que Dios siga bendiciendo su vida. Amén.